personas que siguen las actividades del Tribunal Electoral a través de la Escuela Judicial preparada para todos ustedes. En esta ocasión nos corresponde celebrar la segunda sesión de esta semana del seminario electoral. Esta vez tengo el enorme gusto de presentar a todos ustedes a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho con el tema Juzgar con perspectiva inclusiva. Y antes de cederle el uso de la voz, permítanme presentarla a todos ustedes como ella se merece. Claudia Valle Aguilas Ocho es licenciada en Derecho, cuenta con maestría concluida en Derecho Procesal Penal, es diplomada en Amparo, en Derecho Constitucional, en Argumentación Jurídica y Extinción de Dominio, cursó la especialidad de secretario de Juzgado, de Tribunal y de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en marzo de 1992, fue actuaria y secretaria de Juzgado de Distrito y de Juzgado de Distrito especializado en materia penal y amparo, fue secretaria de tesis y proyectista en el Tribunal Colegiado de Circuito Mixto y se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previo a ser designada magistrada de la Sala Regional por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la magistrada Claudia Valle ocupaba el cargo de secretaria general de acuerdos de la Sala Superior del propio Tribunal Electoral nombrada por el Pleno. Ha sido docente, conferencista, ha intervenido en foros nacionales, internacionales, de derecho penal, derechos humanos, derecho electoral y derecho electoral comparado. Desde el 17 de marzo de 2016 es magistrada electoral de la Sala Regional Monterrey, la cual presidió hasta marzo de 2019. Bueno, pues sin más preámbulos, los dejo a todos ustedes con la magistrada Claudia Valle. Magistrada, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Primero que nada, agradecerle a la doctora Gabriela Rubalcaba, así como a las magistraturas que coordinan las actividades académicas del Tribunal Electoral a través de la Escuela Judicial, esta invitación para atender el tema Juzgar con perspectiva inclusiva. Muchísimas gracias, doctor Leopoldo Gama, por esta presentación inmerecida y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por permitirnos acercarnos a través de esta plataforma para dar inicio a la charla Juzgar con perspectiva inclusiva. Quiero referirme en primer lugar a las sentencias y su importancia. ¿Por qué quiero referirme a las sentencias y su importancia? Porque sin duda esta charla lo que nos va a llevar es a un puerto en el cual busquemos verificar que en la elaboración de las resoluciones que dictamos en los distintos espacios que podamos ocupar, tanto en las autoridades administrativas, las resoluciones, como en los tribunales electorales, veamos la importancia que tiene lo que se decide. Las sentencias indiscutiblemente tienen una especial importancia. Me quiero centrar hoy en este acto jurídico propio de los tribunales. Las sentencias tienen un poder individual y también tienen un poder colectivo que impacta la vida de las personas. Las sentencias, además, conforman la identidad de todo poder judicial. El poder judicial se vuelve a través de sus sentencias un actor imprescindible para construir y también para fortalecer un Estado democrático de derecho. Hoy las y los quiero invitar a hablar de estas metodologías, de los protocolos y las metodologías para elaborar sentencias. En palabras llanas, si me lo permiten, las metodologías para juzgar que se han creado particularmente para garantizar una impartición de justicia protectora de derechos humanos, que en gran parte de esto versará justamente el tema que quiero conversar en esta tarde con ustedes, tienen un propósito de suma relevancia. Las metodologías surgen no porque hoy, en estos tiempos, después de centenares de años en los que se elaboran, vayamos a cambiar la percepción de la aplicación del derecho con una necesidad en el aire o sin un fundamento. No. Tienen precisamente como búsqueda y particular propósito atender problemáticas que se han identificado, que están diagnosticadas y que se han evaluado en particular en nuestro país en la última década. Estos protocolos, estas metodologías,
nos resultan útiles y por eso es que las y los invito a acercarnos a ellos. ¿Por qué? Porque nos permiten, creo yo, a quienes tenemos a cargo la labor de impartir justicia a nuestros equipos jurídicos, identificar y evaluar correctamente en cada caso una serie de aspectos que si no reparamos en ello, que si no reparamos en ellos de manera consciente y puntual, porque aún no están interiorizados en nuestra tarea, podemos dejar de considerar al dictar una decisión judicial, lo que no es nada deseable, un posible conflicto de derechos humanos, de derechos fundamentales, o una actuación previa o la nuestra misma que no protege de manera completa los derechos fundamentales de las personas. Cuando, como creo que podemos coincidir, nuestra función, lejos de ser una función autómata, tiene la utilidad de coadyuvar a evitar que persistan estas desigualdades injustificadas y procurar también que los derechos se ejerzan de manera plena, sin distinciones o limitaciones y sin distinciones injustificadas particularmente. Por eso, en las metodologías que veremos, una metodología en particular, de la que hablaremos hoy, nos brindará herramientas que nos ayuden a derribar una serie de ideas preconcebidas que seguramente no nos hemos dado cuenta que tenemos. Debemos buscar justamente hacer un análisis introspectivo individual de cada uno de nosotros, si tenemos o no algunas de estas preconcepciones que evitan que nos demos cuenta de cómo podemos abandonar lo que ha sido hasta ahora nuestra metodología de aproximación a un caso y hacerlo con una perspectiva de inclusión. La primera de estas cuestiones que quisiera yo platicar con ustedes, y seguramente lo han escuchado en múltiples espacios, es cuestionarnos la neutralidad de la norma jurídica. Si tenemos hoy como enfoque que una norma jurídica es neutra, las y los invito como principal propósito, inicial propósito en esta oportunidad de diálogo con ustedes, a cuestionarnos si realmente esta percepción de neutralidad de la norma es correcta. Invitarlos a reflexionar en la existencia de que la norma, como lo iniciamos en el aprendizaje jurídico, la norma tiene características bases, dentro de ellas su generalidad y su abstracción. Siempre la norma va a ser general, siempre una norma se crea en abstracto, pero no necesariamente siempre una norma es neutra. Centrémonos en este punto para iniciar en la charla. No podemos negar, como lo hemos dicho, que la norma como postulado tiene como fin una aplicación general. Tampoco es discutible, creo yo, concebirla como una abstracción. Las normas generalmente plantean conductas de hacer o de no hacer. ¿Por qué? Pues porque buscan establecer bases para ejercer o para respetar el ejercicio de los derechos entre las personas. Las normas tienen como fin hacer que prevalezca un orden, el orden del Estado a partir de su atención, de su observancia u obediencia. Pero todo esto que les refiero, aparte de las características de una norma jurídica, volvámonos a replantear. ¿Tiene que ver la generalidad, la abstracción de la norma con una construcción jurídica neutra? Creo que cuando se discute si la norma es neutra o no, nos aproximamos incorrectamente a la característica de generalidad de la norma. Y créanme, son dos cosas completamente diferentes. Por supuesto que la norma se va a crear como un postulado general que no va a tener particularidades o individualizaciones, porque quiere establecer las bases para definir una conducta permitida o proscriptiva. Aquí los invito a pensar y a construir juntos cómo podemos derrotar esta percepción general de que la norma siempre es neutra, que es neutra en su aplicación o interpretación. Tal vez lo debamos ubicar en que la norma es neutra cuando se crea, en su elaboración, pero en su aplicación e interpretación difícilmente una norma puede ser neutra porque tiene que atender a los componentes de las personas inmersas en la situación jurídica y al efecto de su aplicación que tiene que ver con la contextualización de las realidades en las que se ejercen estos derechos. Hasta aquí entonces mi primer punto al que los quiero llevar es a cuestionarnos la neutralidad de la norma, no en su creación,
sino en su aplicación y en su interpretación. Desde la perspectiva que yo comparto, las normas tienen un impacto diferenciado. Tienen un impacto diferenciado atendiendo desde luego a los contextos en que los hechos nos hablan a través de las pruebas. Si aplicamos las normas atendiendo al contexto social y al contexto personal de quien está inmerso o inmersa en la situación de hecho de la que conocemos, sobre la que juzgamos, el efecto que tiene una misma norma, la misma norma, va a ser distinto. En cada caso, aun cuando el derecho, apliquemos la misma norma, los componentes del contexto y de los hechos probados nos pueden llevar justamente a una individualización de la norma con efectos diferenciados. En muchas ocasiones lo hacemos de manera consciente y en muchas otras, lamentablemente, inconscientemente. Podemos haber interpretado y aplicado el derecho partiendo incluso de concepciones culturales preexistentes, no en la norma. Las normas, volvemos a detenernos en este punto, desde su creación, se generan en un tiempo y en un momento determinado para dar solución a situaciones reales. Las modificaciones en el derecho, de hecho, están impulsadas por esta necesidad social. Sin embargo, las concepciones culturales preexistentes, al transcurso del tiempo, al momento de aplicarlas, no van a estar en la norma. Pueden estar o ser preexistentes en quien aplica la norma, en nosotros como operadores jurídicos. En otras circunstancias, también en otros momentos, vemos que se ha aplicado una norma partiendo de la base de una aparente realidad homogénea, como si todas las personas viviéramos en una realidad homogénea que claramente no existe. Este es otro de los puntos en los que sobre el debate de la neutralidad de la norma tenemos que tener presente. No hay realidades claramente idénticas ni realidades claramente homogéneas. Tienen muchas particularidades que nos hacen como juzgadores atender a ellas y a sus impactos y efectos de frente al tema del análisis del asunto y de la decisión. Estos dos aspectos, juzgar a partir de nuestros prejuicios, juzgar sin percatarnos siquiera que tal vez tengamos concepciones basadas en estereotipos o en creencias, no nos puede mantener en un estado neutro. Esto nos impide darle a la norma y al sistema jurídico el sentido esencial que tiene. ¿A qué me refiero? No podemos proteger derechos fundamentales si nosotros, las personas que vamos a decidir el asunto, impregnamos la decisión con nuestras creencias basadas en concepciones estereotipadas o en concepciones de normalización de las diferencias. Este es un punto central que ve al enfoque de la persona que juzga, del operador jurídico. Cuando pensamos que todas las personas y todas las situaciones merecen un mismo tratamiento jurídico, así como regla general, porque la norma desde nuestra óptica siempre va a ser nuestra, lo que con toda certeza va a ocurrir es que vamos a producir o contribuir a generar exclusiones jurídicas. De estas exclusiones jurídicas nos habla la Corte en particular en una línea interpretativa sobre el derecho a la igualdad que las y los invito a consultar. Las exclusiones jurídicas válidas y las exclusiones jurídicas inválidas y el rasero estricto para poderlas diferenciar. Hoy, por la naturaleza de la temática, solo mencionaré los rasgos que desde mi punto de vista debemos de tener antes de entrar a la metodología de juzgar con una perspectiva incluyente. Preguntarnos, sintetizo lo que dije antes, preguntarnos sobre la neutralidad de la norma y preguntarnos también si estamos viendo una norma neutra, tal vez como consecuencia de nuestra propia preconcepción o preexistencia de creencias o de estereotipos arraigados como operadores jurídicos. Debemos desprendernos de ellos y llegar al análisis de los casos sin ningún prejuzgamiento basado en estas creencias culturales que podemos tener presentes en nuestra vida cotidiana, pero no en el ejercicio de juzgar.
En este día en que vamos a hablar de la metodología de juzgar con este enfoque o perspectiva de inclusión, veremos cómo este enfoque no es favorecer a un grupo sobre otro o negarle derechos a una persona para privilegiar los derechos del otro. Que no se afecta incluso la independencia ni la imparcialidad por aplicar de manera correcta el derecho y que podemos proteger de mejor manera estos derechos fundamentales. De ahí que las y los invito a interpretar y aplicar la norma buscando primero detectar en nosotros si en la aplicación de la norma nos alejamos o no, sin querer desde luego, del propósito de la norma y del propósito de protección de derechos fundamentales y de derechos político-electorales, particularmente en el caso de los tribunales electorales. Parte del reto que tenemos y al que quiero invitarles es a derrotar barreras o preconcepciones que, les insisto, muchas veces no nos hemos percatado que las tenemos o no del todo nos damos cuenta que pueden estar rondándonos al hacer el ejercicio de juzgar. Pero entremos en materia, si me lo permiten, y atendamos a qué es juzgar con perspectiva incluyente. Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de una perspectiva de inclusión al juzgar, los invito a que delineemos primero el sentido de la palabra perspectiva. Adoptar una perspectiva significa que nos vamos a colocar en una posición específica para mirar algo, para mirar también a alguien. En el caso de México, el enfoque de derechos humanos se implementó, como todos sabemos, desde la reforma constitucional de junio de 2011, y nos llamó a adoptar estas perspectivas para hacer efectivo el derecho de igualdad y de no discriminación de todas las personas. Esta reforma en materia de derechos humanos llamó desde ese tiempo, hace ya prácticamente 9 años, a identificar estas diferencias entre la forma en que los derechos pueden ser ejercidos en diferentes contextos, a reconocerlas y garantizar que el tratamiento que se da a esas diferencias no se traducen en un obstáculo para que las personas puedan ejercer estos derechos. Este enfoque o perspectiva lo que hace es poner un especial énfasis en el hecho de que, si bien se ha pretendido elaborar las normas neutrales, como les decía antes, la elaboración de las normas es neutral, se diseñaron tal vez pensando en la existencia de un modelo de persona genérico, cuando la realidad no es neutral ni existe un único modelo de persona. Si tomamos en cuenta esto, las propias normas y su interpretación, pero también la identidad de las personas, las condiciones de vida de las personas, y cómo estas condiciones de vida, las más de las ocasiones, lo que generan es desigualdad de oportunidades en el desarrollo de los derechos o en el ejercicio de los derechos, estaremos dándonos cuenta de cuáles son las causas de múltiples situaciones discriminatorias. Si ya nos referimos a la connotación de la palabra perspectiva, que es, como les menciono, ver algo o ver a alguien desde un enfoque concreto en la observación, las y los invito a ir al enfoque de la perspectiva de inclusión. Ese enfoque de la perspectiva de la inclusión nos llama a nosotros, como operadores jurídicos, a atender a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta metodología que voy a compartir con ustedes, que quiero compartirles, me parece importante que sepamos y que lo tengamos presente, tiene como principal pilar de la inclusión al reconocer o el reconocimiento que tenemos que hacer de que todas las personas tenemos habilidades y potencialidades propias, y que las habilidades y potencialidades pueden ser, y de hecho son, distintas entre un grupo de personas y otros. De ahí que ante estas personas distintas, con capacidades y realidades diferenciadas, lo que busca la inclusión, y eso es lo que tenemos que tener presente, es fomentar, pero sobre todo garantizar que toda persona sea parte de, o que no permanezca separada de. ¿A qué me refiero con que la inclusión busca precisamente que las personas sean parte de y que no queden excluidas de? Estamos hablando precisamente del plano tanto de las políticas públicas como de la aplicación del derecho. Tenemos que garantizar que tanto una persona con discapacidad como una persona indígena, que una persona del campo o bien una persona de la ciudad tenga las posibilidades de participar en igualdad de condiciones que el resto en todos los procesos.
La UNESCO sobre la inclusión lo que nos dice es que es un enfoque, que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, a sus diferencias individuales, y que la diversidad no debe entenderse como un problema, al contrario, que la diversidad es una oportunidad para el enriquecimiento de las naciones, y que a través de la activa participación de personas diversas en todos los contextos, en la vida familiar, en la educación y en el trabajo, en general en todos los procesos socioculturales de las comunidades, debemos buscar que la inclusión o la pertenencia esté presente. Con esto que hemos mencionado, que es perspectiva, la perspectiva de inclusión, el contexto en que debe entenderse la inclusión, entonces estamos en condiciones de referirnos a una metodología para juzgar con una perspectiva de inclusión o una perspectiva inclusiva. Hablamos de una metodología que permite aplicar la norma sin generar o acrecentar una situación de desigualdad o de discriminación. Me voy a referir a una metodología que coloca a la persona en el centro del análisis y que para hacerlo toma en consideración el contexto relevante de los hechos que rodean a esta persona para ejercer sus derechos. Vamos a hablar de una metodología de juzgamiento que tiene entonces como eje central la perspectiva de no perpetrar las exclusiones, de no perpetuar o agrandar las desigualdades o la discriminación generada por cualquier factor o condición. Y les adelanto, para adoptar esta metodología, vamos a necesitar visibilizar las funciones y características socialmente impuestas a las personas. ¿A qué me refiero? ¿Han ustedes escuchado hablar del tema de categorías sospechosas? A mí el tema me resulta un concepto normativo, así lo quiero ver, un concepto, una construcción con un fin jurídico, pero en ninguna forma creo que podríamos hablar de una categoría sospechosa como de algo que nos debe generar sospecha, sino que nos debe llamar al revés de ello a una particular atención. Y las categorías sospechosas que van a estar siempre entendidas en el plano de los derechos humanos como las diferencias posibles de la persona frente a los derechos, me referiré, siempre que haga mención a ellas, a condiciones como la edad, la pertenencia étnica, el sexo, la identidad, las preferencias sexuales, la discapacidad, entre muchas otras. Básicamente, en ese entorno de entendimiento vamos a hablar en esta metodología de estas categorías. En su connotación jurídica, el plano que presenta la argumentación en esta metodología va a ser un plano central porque nos va a llamar, como podrán verlo al final, a explicar en qué momento estas funciones y características de las personas pueden traducirse, esta pertenencia o identificación con una categoría sospechosa de frente a los derechos puede traducirse en obstáculos que estas personas tienen para ejercerlos, ya sea porque los limite, porque los restrinja o porque completamente los excluya de la posibilidad de ejercerlos. Así que nuestros ojos, nuestra perspectiva tiene que tomar, en resumen, como palabras claves, a la persona en el centro y al contexto en el que vive esta persona la posibilidad o busca la posibilidad de ejercer sus derechos. Si vemos lo que hasta ahora hemos destacado, quisiera que tengamos claro por qué hoy juzgar con una perspectiva inclusiva es un deber. No es una opción, no es una alternativa de la persona juzgadora, es un deber. Es un deber emanado de los artículos 1, al menos, y 4 de la Constitución Federal, que nos llama a ser vigente este postulado de igualdad y no discriminación entre las personas y que nos llama a la protección más amplia de los derechos. Si identificamos que este mandato nos instruye como operadores jurídicos a garantizar el acceso a los derechos, a garantizar el ejercicio de los derechos sin restricciones o limitaciones injustificadas, tenemos un reto. Nuestro reto es establecer un método, una ruta para cumplir de mejor manera con la instrucción de protección y tutela más amplia de los derechos de las personas. En este reto es en el que quiero que vayamos juntos. En la preparación de esta charla, elegí una metodología que consta de 8 pasos, a los cuales me referiré a partir de este momento, y al final podremos en general hacer algunos apuntes, ustedes y yo, sobre ellos. Por ahora solo les pediría, por favor,
y siguiéndome en la exposición de estos pasos. No les voy a hablar de pasos que no conozcan, solo se darán cuenta que es una organización o metodología de momentos y de niveles del análisis de cada caso que nos llegue a nuestras manos y que seguramente muchas y muchos de ustedes lo hacen en su cotidiano. El primero de estos 8 pasos atiende al análisis o examen de los hechos. La primera cuestión a analizar son los hechos. En la formación más tradicional de jueces y de magistrados, lo primero que analizamos son los hechos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el análisis de los hechos nos permite conocer los aspectos generales del problema, nos permite identificar el problema, primero que nada. De ahí que dentro de esta metodología, lo que nos interese debe ser particularizar, ver las situaciones de vida y de contexto en los hechos. O sea, lo que queremos en este momento con este elemento de examen de los hechos implica que veamos a la persona justiciable en su situación de vida y de contexto. ¿Cómo se dan estos hechos? Pero en relación no solo al derecho, sino a la persona. Si vemos estos hechos y la persona inmersa en ellos y los derechos que puedan estar siendo vulnerados, tenemos que cuestionarnos e indagar algunas cuestiones. Primero, si el conflicto que se presenta, si la problemática que se da a conocer al juzgador responde a una problemática social que es generalizada o no. Si no solo ocurre respecto de la persona, sino sobre todo un grupo social. El objeto, entonces, del análisis de los hechos va a ser advertir si por razones de género, de pertenencia étnica, de edad, de orientación sexual o de la condición de migrante o de vivir con una discapacidad, se han creado o no relaciones desiguales de poder entre las partes o relaciones desiguales de poder que ubican a la persona que acude ante el juzgador en una situación de desventaja o de discriminación. Si además en ella se ha incurrido en esta discriminación o se ha ejercido violencia. Y si la persona se encuentra, en resumen, en una situación de vulnerabilidad, que es lo que impida ejercer estos derechos. Para poder medir si el examen de los hechos se realiza con una perspectiva de identificación de asimetrías que nos resulten relevantes para el derecho, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que hemos analizado correctamente el contexto de la realidad. Y para esto nos podemos apoyar en un test de comprobación. Este test lo podemos realizar respondiendo sencillas preguntas de verificación. Voy a aportarles a través de la Escuela Judicial los apuntes sobre estas metodologías, sobre estas preguntas. Les invitaría a seguirme en la escucha de la charla, ir anotando sus preguntas para que al final podamos volver a ellos, porque en efecto, los 8 pasos de los cuales vamos a hablar tienen una forma distinta de constatación. Retomando el punto en el que nos encontramos, al menos para analizar los hechos y saber que los hemos analizado en la contextualización necesaria para saber si la situación que se presenta es una situación generalizada o solo limitante de una persona, tendríamos que hacernos al menos estas preguntas. La primera, ¿el conflicto es o no parte de una problemática social? Si la respuesta es que no lo es, hay que preguntarnos entonces si la cuestión medular que no permite el ejercicio de los derechos se vincula de manera especial con la condición particular que guarda la persona, quizá por su pertenencia a un grupo social en situación de desventaja, o si no guarda tampoco relación con la situación particular de la persona. Una siguiente interrogante en este test para verificar que los hechos los estamos analizando correctamente es la siguiente. Si se valoró o no, si valoramos o no de manera debida, si la condición de género, de edad, de religión, son condiciones que influyen directa o indirectamente en el conflicto. Si la respuesta es negativa, podemos seguir adelante, tenemos tal vez unos hechos que no particularizan en el contexto una diferenciación. Si la respuesta es que sí, tendríamos un deber adicional. Tendríamos que investigar, tratar de conocer o de indagar
sobre la interacción de otras condiciones relativas a esta persona y de contexto de las partes. ¿A qué me refiero? Si sí advertimos que la situación de la persona es determinante para poder ejercer el derecho, tenemos que ver además las relaciones de poder que pueden estarse presentando, derivadas de la condición estado, individuo, género o su prosubordinación en relación con los derechos en conflicto. A particularizar un poco más respecto del contexto de las partes en el conflicto. Si analizamos esta relación entre las partes y vemos que es alusiva a un trato diferenciado que se funda en estereotipos, sin duda la perspectiva en la que tenemos que empezar a visualizar estos hechos es la forma de hacer que estas asimetrías no trasciendan al ejercicio del derecho. Resarcir en esta parte las asimetrías que se vuelven una limitante para el ejercicio del derecho. Y también tendremos que preguntarnos en el estudio del caso si estas relaciones o tratos diferenciados son identificables o no lo son realmente. Si seguimos en este esquema, también tenemos que preguntarnos si los estereotipos influyeron o pueden influir en el conflicto. Si se detectan condiciones de desigualdad, como decía, formadas en estas categorías sospechosas de las cuales pueden formar parte cualquiera de las personas. Si habiendo desarrollado esta serie de preguntas, vemos que lo consideramos, que los hechos los vimos en global y no hay una incidencia especial sobre los hechos, entonces descartamos la posibilidad de estar ante categorías sospechosas y descartamos la posibilidad de estar ante una reducción injustificada de los derechos por una asimetría social o una asimetría particularizada. He agotado hasta aquí el primero de los pasos de esta metodología y vamos a un paso 2 que puede o no estar presente en todos los casos que revisemos. ¿Y por qué lo digo? Porque se trata el segundo paso de valorar situaciones de riesgo y considerar la adopción de medidas de protección. Ustedes y yo hemos escuchado hablar de la valoración de situaciones de riesgo y medidas de protección generalmente en casos de violencia política. En casos de familia, donde también en el tema, extrayéndome un poco a la materia electoral, están en juego los derechos de personas menores de edad y les digo generalmente en temas de violencia. Por eso en una metodología donde no tengamos personas en una situación de riesgo, de riesgo a su integridad física, a perder la vida, etcétera, este paso de la metodología podría quedar excluido, pero nunca dejar de analizar en la demanda la valoración de situaciones de riesgo, la presencia o no de un riesgo actual e inminente para la seguridad e integridad de las personas que acuden ante el juzgador. ¿Por qué? Porque la ausencia de tomar medidas de protección puede significar la pérdida de una vida o un daño irreparable a la salud o a la integridad de las personas. Si esto lo tomamos en cuenta, ¿en qué punto, que no es en la sentencia, nos debe de llamar a la reflexión la valoración si estamos ante situaciones de riesgo? La Sala Superior y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hablado que la valoración de situaciones de riesgo y las medidas de protección son necesarias verificarlas desde el primer contacto que se tiene con el expediente, desde la primera lectura de la demanda. Debemos leerla en su integridad y buscar e identificar estas situaciones de hecho que nos hablen también de un contexto de violencia o una necesidad de adoptarlas. Entonces, si tomamos en cuenta esto, diremos que las condiciones de riesgo no ven únicamente a la sentencia, sino ven a todo el proceso, al trámite, a la substanciación y a la decisión. Quisiera detenerme, porque esto es muy importante, ¿cuál es el estándar al que debemos atender para decidir la adopción de medidas de protección? No necesitamos una prueba plena, bastan los indicios leves alusivos a una situación de riesgo que compromete el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física o mental de las personas involucradas en el juicio. Será la existencia de estos indicios leves los que deben de llevar a la autoridad jurisdiccional
a emitir estas medidas. Como decíamos antes, estas medidas buscarán proteger a la posible víctima, de ahí que sea sumamente importante y sumamente necesario identificar la existencia de cualquier posible riesgo desde que se recibe la demanda de un juicio. El llamado de expeditez, de oportunidad, de idoneidad de la medida, no puede ni debe esperar a la sentencia. Ese llamado a tomar estas medidas debe ser inmediato. Vamos en el paso 3 de la metodología. Valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas con un enfoque de inclusión se traduce en que al examinar este material probatorio vamos a atender a criterios razonables y justificados. Vamos a cuestionarnos nosotros mismos, para verificar que a la valoración de este material probatorio que se llegó al expediente, nos aproximemos libres de apreciaciones que nos reproduzcan roles y estereotipos o prejuicios o normalización de tratos diferenciados. Sí, como lo escuchan, a veces normalizamos los tratos diferenciados basándose en una preconcepción de la persona y no de la norma que reproduce roles y estereotipos y que justifica en ocasiones, las más de manera injustificada, la discriminación o el trato diferenciado. Si coinciden ustedes conmigo que la valoración es un acto subjetivo, es un ejercicio interno de la persona que examina la prueba, sin duda atenderemos a la naturaleza de la prueba en este acto subjetivo, porque tiene bases objetivas. Vamos a atender a la naturaleza de la prueba, eso es indiscutible. Vamos a atender a las reglas que la norma nos dicte para otorgarle cierto valor, si estamos ante una prueba tasada o no, si el alcance de lo acreditado es suficiente o no, si se demostraron los hechos base de la acción o no, ese aspecto material de la prueba, lo que se demuestra y el efecto que tiene, es el que debemos realizar desprovistos de cualquier creencia, de cualquier costumbre o patrón cultural que asocien a una persona con un deber ser. El juez debe actuar con un criterio neutro, no puede calificar o descalificar la situación de hecho que se le presenta por preconcepciones. Este es un enfoque de previsión al que nos llama esta metodología. Nos dice, cuando analices las pruebas, no repitas roles, no perpetúes estereotipos, no proyectes tu concepción cultural, porque con ello podemos perpetuar situaciones asimétricas. Mucho cuidado con ello y ahí hay que hacer un análisis de introspección y de autocrítica muy importante. Hasta aquí dejaré esta parte 3 de la valoración de las pruebas y como se dan cuenta, la valoración de las pruebas no ve a cómo valorar la prueba. En esta metodología lo que nos llama es juez, operador jurídico, desviste tu mente de cualquier preconcepción. Revisa el hecho sin perpetuar roles, sin perpetuar o justificar diferencias y revisa si los hechos, que fue el primer paso de la metodología, los hechos demostrados, te hablan de situaciones asimétricas y de la presencia en el ejercicio de los derechos de personas ubicadas en grupos en situación de vulnerabilidad. Hasta aquí dejaré esta parte 3, la valoración de las pruebas. Vamos a la mitad de la metodología y aprovecho para invitarles a que tomen nota de los pasos anteriores que he referido. El primero fue el análisis de los hechos. Las palabras claves en el análisis de los hechos es persona y contexto, así lo resumiría yo. El segundo, la identificación de situaciones de riesgo para las partes y la posible adopción de medidas de protección, que era lo que nos referíamos en el tema de algunos casos en los cuales el contexto nos habla de situaciones de violencia o posible tutela especial o reforzada para personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes. El tercero de estos puntos es el examen y la valoración de las pruebas con un juez sin preconcepciones y con un análisis enfocado a la protección de derechos humanos. El cuarto paso es identificar posibles derechos en conflicto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos en conflicto? ¿Qué tengo o qué tenemos que aprender de este paso de la metodología de los derechos en conflicto? Primero, que el análisis de los derechos en conflicto o posibles derechos afectados implica realidades diferentes.
¿A qué derechos en conflicto me quiero referir? Aquel que se nos plantea vulnerado, por ejemplo, el de votar, el de asociarnos políticamente, no. No nos referimos en la metodología a esos derechos que son materia de litis únicamente. Nos referimos concretamente a identificar posibles derechos fundamentales o posibles derechos humanos en conflicto o en confronto. No vamos a ver entonces si estamos hablando del derecho a votar o del derecho a asociarnos. Vamos a ver que en torno a ese derecho que se estima vulnerado, ¿qué derechos fundamentales pueden no estar siendo tutelados? Si en el examen de este caso, que identificamos posibles afectaciones a derechos humanos, los vemos con el deber de juzgar con perspectiva de inclusión, y lo que tenemos es una situación particular que quiero que reparemos en ello. Si identificamos una problemática de derechos humanos, no importa que las partes no lo hayan argumentado como tal, no importa que no exista un planteamiento expreso de ello, nos tenemos que hacer cargo del examen y proveer en la decisión de lo necesario para proteger, para tutelar, para garantizar al máximo esos derechos fundamentales. ¿Y por qué podemos, digamos, oficiosamente en alguna medida o partiendo de la causa de pedir, como jueces, hacernos cargo de esta identificada problemática de derechos humanos en conflicto? ¿Por qué podemos, digo, de nueva cuenta, sin un planteamiento, hacernos cargo de esta problemática? Como les decía de inicio, el deber de proteger los derechos fundamentales de las personas, el deber de dar vigencia al derecho a la igualdad, es un deber que se dirige a los operadores jurídicos y que tiene como base el mandato de protección de los derechos. Así lo ha interpretado la Suprema Corte en distintas tesis. Como les decía, sobre la igualdad y sobre la no discriminación, habla en concreto que es un deber del juez hacer un escrutinio estricto de las desigualdades o de los tratos diferenciados para atender a aquellos que no se encuentren justificados y desde luego proceder a su tutela. Y ustedes dirán, ¿y con base en qué buscaremos identificar si hay un conflicto de derechos humanos? La base para identificar el conflicto de derechos humanos va a ser exclusivamente los hechos probados. Pasamos al quinto paso de la metodología. Ya abandoné o terminé de hablar del conflicto de los derechos y hablaba en resumen de los conflictos de derechos fundamentales, no de los derechos, aunque también lo son, derechos fundamentales, el de votar o de ser votado, sino si existe una situación de desigualdad o de discriminación en ellos. En el quinto paso me refiero a la aplicación del derecho. Fíjense ustedes que del cuarto al sexto paso de esta metodología, ya vamos en el quinto, podría decirles que es donde se sitúa la calidad de nuestra decisión en cuanto al juzgar propiamente. Y van a ver por qué. En la aplicación del derecho, dirán ustedes, oiga magistrada, pero la aplicación del derecho no la puede variar una metodología. La aplicación del derecho, es una fulminante, la aplicación del derecho lo que nos pide es, primero, que veamos qué elementos o fuentes que rigen ese derecho estamos yendo a consultar para poder resolver el caso. La primera idea de aproximación a descartar es que no nos estamos preguntando qué norma es la aplicable. Eso lo debemos de definir sin mayor problema. Sabemos que conforme a la teoría, la aplicación de la norma la definimos con criterios básicos, como la materia, la vigencia temporal, espacial, estas cuestiones básicas. No, a eso no nos llama esta metodología. Lo que nos llama esta metodología es al deber de ampliar el enfoque del examen del problema y ubicarlo en la protección de derechos fundamentales. Y para tener esta vista más amplia de tutela del derecho a la igualdad y no discriminación, nos invita a consultar más allá de la ley ordinaria, más allá de la ley de la materia. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice esta metodología en palabras llanas que tenemos que ampliar el espectro del marco jurídico atendible, que tenemos que trascender al derecho ordinario, al derecho nacional, muchas veces, y que debemos estudiar, consultar y aplicar en lo que resulte atendible a la problemática de derechos humanos las normas de derecho convencional.
nos invita a atender estas normas de derecho convencional para entender el espectro, la dimensión del derecho que tenemos que proteger. Es así como tenemos que ver justamente la aplicación del derecho. Deberemos tener especial cuidado en aplicar el derecho, que la norma que en un primer momento consideremos aplicar no acarrea un efecto diferencial, que esa norma que estamos entendiendo en la primera aproximación no perpetúe relaciones de asimetría, vaya, que no mantenga la situación asimétrica que nos están trayendo al conocimiento. En este punto en particular es de donde también nos debemos hacer una serie de cuestionamientos sobre la neutralidad de la norma frente al derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Extender los cuerpos normativos que puedan ser aplicables, eso nos va a brindar la solución a la problemática desde el enfoque de los derechos humanos, cuando estamos frente a posibles situaciones de asimetrías que, como hemos dicho, pueden surgir a partir de ubicar a la persona en las categorías sospechosas a las que mencionábamos antes. Por solo mencionar un catálogo, por solo ejemplificar, deberemos, incluso aparte de las leyes en materia electoral, consultar distintos cuerpos normativos. ¿Y a qué me quiero referir? Algo tal vez simple, tal vez sencillo, pero que en ocasiones, mientras estamos elaborando el proyecto de decisión, se nos pueden escapar y no los debemos dejar de atender. Por ejemplo, si la persona que reclama un derecho es una persona que tiene una discapacidad, lo hemos visto en algunos casos que llegan inclusive en la materia electoral, en candidaturas, etcétera, en representación incluso popular. No podemos ni dejar ver, además de la ley electoral, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pero también entender los derechos en juego a partir de la dimensión que puede darles la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a ir de una ley electoral a una ley general y a un tratado internacional. Lo mismo ocurre en el caso de estar involucrados derechos de la niñez o de la juventud. Debemos de atender sí o sí a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y también lo vemos en una problemática que es más recurrente. Y les preguntaría yo y quisiera que lo reflexionaran en su foro interno. ¿Cuántas veces ante una problemática que involucra el género, la violencia de género, la desigualdad, la consulta ha abarcado, la consulta que ustedes han hecho, la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento? Si no lo han hecho, es un paso obligatorio. Tal vez hemos estado acostumbrados a irnos a verificar la Convención Americana de Derechos Humanos, no tengo ninguna duda al respecto, pero tal vez no lo hemos hecho en los casos que también necesitábamos hacerlo. La Convención Belén do Pará, la CEDAW. En el tema de pueblos y comunidades indígenas, desde luego que tenemos que ver instrumentos internacionales como la declaración, por lo menos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el caso de migrantes, la Convención de las Naciones Unidas sobre sus Derechos. Sin olvidar, desde luego, estos precedentes y jurisprudencia ya muy de avanzada en relación con la problemática que presentan estas personas que pertenecen a grupos considerados como en situación de vulnerabilidad. Para ir cerrando este quinto paso de la metodología, la aplicación del derecho, quiero sintetizarlo diciendo que la aplicación del derecho a la que nos referimos es a la que tenga como propósito y fin preferir como operadores jurídicos aquella norma que proteja mayormente o de mejor manera, de manera más benéfica, los derechos humanos. Cuando tenemos que decidir entre qué norma aplicar, ¿con qué conflictos nos podemos encontrar? Hay que decirlos, hay uno en particular. Si al evaluar esta norma que consideramos aplicable, notamos que puede provocar una violación directa o indirecta al derecho de igualdad y no discriminación, tenemos que optar primero por la posibilidad de una interpretación conforme, de una interpretación pro persona, de una interpretación pro igualdad, de una interpretación de progresividad que tutele el interés superior. Si esto no es posible, y a esto nos invita esta metodología, entonces, y solo entonces habiendo agotado esta primera aproximación de buscar una interpretación conforme, que para eso justamente vamos a amalgamar estos cuerpos jurídicos convencionales, generales, ordinarios y ley especial, entonces tendremos que preguntarnos
si necesitamos optar por la inaplicación de la norma. Y esto también es posible como un ejercicio oficioso del análisis que estamos haciendo del caso con esta visión protectora de derechos humanos. Quiero decirles que dan de suerte, ya casi salimos del túnel de los del 4 al 6 de los pasos de la metodología, de esta parte donde la labor técnica jurídica se centra con mayor medida, donde actualmente los diagnósticos que existen sobre las sentencias que dictamos, lo que nos reflejan es que ahí es donde tenemos el mayor reto para juzgar con perspectiva de igualdad o con una perspectiva inclusiva. Vamos al último de estos pasos. Me quiero referir a la argumentación resolutiva, al deber de argumentar nuestras sentencias y cómo hacerlo con esta metodología. Fíjense ustedes que esta metodología lo que nos dice es que nuestra argumentación tiene que construirse con razones. Y dirán ustedes, bueno, por supuesto, es parte de la motivación, pero las razones tienen que hacer surgir la valoración del primer paso, del contexto de los hechos y del segundo o tercer paso que vimos, del tercero, del impacto de las pruebas. Esta argumentación no va a ser únicamente la argumentación que vea el tema central del derecho, sino la argumentación resolutiva que nos pide en casos de asimetrías, en casos donde definitivamente estamos ante una situación de desigualdad, es argumentar la desigualdad, probar la desigualdad, dar las razones que surgen de la valoración de este contexto y del impacto para hacer evidente que estamos ante una situación basada en la reproducción de funciones o características que se atribuyen a las personas y que trasciende al ejercicio de sus derechos, basados en los más preocupantes roles, en los estereotipos o en los tratos diferenciados que los han colocado en una situación de desventaja por estas categorizaciones particularmente. Esas razones, esa motivación de los hechos en el contexto y la identificación de las simetrías, además nos dice que debe fundarse en el derecho aplicable. Nos habla entonces de la garantía de fundamentación y motivación, pero, insisto, respecto de lo que hace evidente que estamos ante un caso de desigualdad no justificada. A eso nos invita esta parte de la metodología, son aspectos relevantes de la argumentación judicial, nos llevan a herramientas de interpretación y de método de solución de colisiones o restricciones de derechos humanos. Por eso estas herramientas las necesitamos conocer para aplicarlas. Voy ahora al séptimo paso del método. Y como verán, la tarea de juzgar se centra en estos pasos previos porque ahora me toca hablar de las medidas de reparación. Y las medidas de reparación en el caso de violación a los derechos fundamentales, desde luego, deben de ser, como nos lo dictan diversos precedentes, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este diseño de medidas de reparación debe buscar restituir a la persona o a las personas afectadas en el goce del derecho, debe compensar las situaciones de desventaja y en un espectro todavía más amplio, deben buscar estas medidas, impulsar transformaciones de todas las condiciones causantes de la discriminación, la desigualdad o la violencia. Quiero que lo dejemos en un sentido amplio y en lo que vea la tarea del juzgador, definir los puntos en concreto para elegir qué medida de reparación o qué medida de no repetición es la adecuada, si la indemnización, si la restitución, si la rehabilitación física o psicológica, la garantía de no repetición. Tenemos que tomar en cuenta dos cuestiones. Medidas proporcionales en relación con qué, con el daño causado, particularmente considerando el impacto que tiene por la condición de desigualdad o discriminación, y también tomar en cuenta los intereses, pero particularmente las necesidades de la persona afectada. En un caso, por ejemplo, de violencia política, las medidas de no repetición, la disculpa pública, etcétera. En algunas otras ocasiones, estas medidas y estas sentencias dictadas, particularmente con efectos disuasivos más amplios, llaman, por ejemplo,
a las autoridades legislativas a hacer reformas para poder generar un contexto libre de estas asimetrías o de estas violencias. Hoy, por ejemplo, se acaba de aprobar una reforma en materia de violencia política de género. Sin duda, hoy entramos a un nuevo paradigma y en el tema de las medidas de reparación, unas de ellas, sin duda, era que los organismos electorales dictaran en cada proceso electoral medidas que evitaran la reiteración de este tipo de conductas. Hoy es ley y en verdad entramos a un nuevo paradigma que ya era muy necesario. Quiero ahora dirigirme al último de los puntos, ya casi las libero de esta metodología que puede ser en este formato un poco larga, pero que una vez que les dé el material podrán ustedes seguir consultando, y es el seguimiento al cumplimiento de las decisiones. Este es el paso 8. Este paso, el seguimiento al cumplimiento de la decisión, no es parte incluso de la sentencia, pero sí es un deber, una obligación del juzgador ver el seguimiento al cumplimiento de las sentencias. De nada serviría una sentencia que se dicte, que imponga algún deber a alguna autoridad, a alguna de las partes, y no se verifique su observancia. La metodología nos llama a la importancia de la verificación sistemática del cumplimiento e incluso a señalar plazos y términos para que se cumpla. Y también, desde luego, a imponer medidas de apremio para que ese cumplimiento no deje de darse. Cierro diciendo que el método, la metodología que en esta ocasión he compartido con ustedes es una adaptación propia de un método bajo el cual se han analizado actualmente las sentencias de los poderes judiciales en México. En este caso, pueden ver ustedes en esta filmina los pasos de los cuales la metodología de las que les he hablado, los 8 pasos de la metodología de los que les he hablado, trata. Es un método que les comparto, a partir del cual en los últimos años han sido examinadas nuestras sentencias, las sentencias del Tribunal Electoral, de los tribunales electorales, del propio Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados, para constatar si juzgamos o no con una perspectiva de protección de derechos humanos y si lo hacemos meridianamente bien. Distintos observatorios judiciales nacionales e internacionales han utilizado esta metodología que se diseñó y se mejoró recientemente, hay que decirlo, por un grupo plural de personas expertas, fomentado por un esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo obligaciones del Estado mexicano de frente a tratados internacionales. Este grupo de expertas que auspicia esta metodología, que es para verificar si las sentencias juzgan con perspectiva de derechos humanos, es el que he adaptado, y debo decirles que en esta metodología participaron no solo juristas, también sociólogas, antropólogas y antropólogos jurídicos y jueces especializados en distintas materias. Vaya, hoy nos deberíamos preguntar de nueva cuenta si creíamos que analizábamos con una perspectiva de protección de derechos humanos, si creemos interiorizada suficientemente la protección de estos derechos o no la hemos logrado interiorizar. Cierro esta charla en esta fase de mi exposición señalando algo en lo que firmemente creo. Siempre valdrá la pena someternos nosotros mismos, nosotras mismas, a una autoevaluación crítica para constatar si estamos decidiendo los casos de los que conocemos con una perspectiva de inclusión y de igualdad. Y si aún no lo hemos hecho, que iniciemos cuanto antes. Será, desde luego, cumplir de mejor manera con la obligación que tenemos de protección de los derechos fundamentales de las personas. Quedan a sus órdenes. Les agradezco mucho esta oportunidad de tener contacto en esta vía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, magistrada. En verdad que lo que nos has compartido el día de hoy, pues se ve que tiene mucho trabajo por detrás. O sea, ha sido un trabajo el que nos has compartido, pues que se ve bastante laborioso, bastante reflexivo, y hemos en verdad trascendido poco, ¿no? Porque pues hace aproximadamente 10 años
pues tenemos la cuestión de juzgar y darle prioridad a los derechos humanos. El Tribunal Electoral poco a poco ha ido ampliando y resaltando el papel de ciertas minorías, ¿no? Y a través de las sentencias se ha intentado darle voz a todas esas, todos esos grupos que requiere pues una democracia para consolidarse como una democracia plural y deliberativa, ¿no? Y con tu trabajo pues damos un poquito más allá. Yo creo que has dado unos pasos tremendos, porque no solamente has analizado pues cuestiones interpretativas normativas, sino pues te has ido a una perspectiva específica en cuanto a juzgar y analizar los elementos probatorios. Y a mí me parece, en verdad, te agradeceremos mucho si nos compartes este trabajo, esta presentación, y nosotros se las haremos llegar a todas las personas que pues están el día de hoy conectadas con nosotros, ¿no? Tenemos algunas personas interesadas en plantearte preguntas, ¿no? Y yo quería pues preguntarte si te parece bien les demos el uso de la voz directamente, que ellos te hagan su cuestionamiento. Yo diría incluso, si te parece bien, pues ir contestando una a una. Yo les voy a pedir, en lo que tú estás respondiéndoles, pues voy a ir recabando en el chat a ver quién más quiere hacer la primera pregunta. Y si no, perdón, las subsiguientes preguntas. Y si no me equivoco, la primera persona que me pidió el uso de la voz, Jurídico Cruz, me imagino que es, ¿verdad? Jurídico CRZ. Entonces, si eres tan amable, adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludo a todos. Y primero felicitar y agradecer la ponencia de la magistrada Claudia. La verdad, una ponencia bastante completa. Hacer metódico la redacción de una sentencia no es nada fácil. Sin embargo, lo hace de manera asequible. Y tengo una pregunta, una que gira en torno desde una perspectiva muy personal suya y otra que tal vez podríamos analizar en el contexto de la justicia electoral. Usted mencionaba sobre las normas y sobre su falta o su no carga ideológica o discriminatoria. Las normas son neutrales, así lo planteó, y pues esto nos lleva entonces a dejar en manos de los juzgadores cómo resolver a través de la metodología que ya nos dio y todo. ¿Cree usted entonces, esa es la primera pregunta, que los juzgadores en México, no solo de materia electoral, sino en general todos los juzgadores, deberían de también hacer esta introspección relativa a los prejuicios, a sus cargas ideológicas, culturales, sociales, socioeconómicas, y entender que juzgar es un punto fundamental para el desarrollo de una sociedad o de un Estado de Derecho? Esa es la primera pregunta, que es un poco más como personal, por eso le decía sobre si cree usted que esto debería ser o no. Y la segunda es sobre el expediente sub-334/2018 y sus acumulados, que se resolvió por la Sala Superior. Es un caso del estado de Oaxaca, donde 15 personas se autoadscriben bajo otra identidad de género y pues impugnan esta autoadscripción alegando que eso violaba evidentemente el principio de paridad. Argumentaron ellos que pues tenían todo el derecho de autoadscribirse en el género que ellos querían, pero pues en sentido contrario señalaban que esto era un fraude a la ley, ¿no? En la falta de mecanismos de identidad de género por parte del Estado mexicano, que también desde mi punto de vista vendría siendo un absurdo, ¿cómo ve usted esta resolución a través de la metodología que usted explicó? ¿Cree que fue bien utilizada por la Sala Superior? ¿Cree que incluso podríamos llegar a un punto en donde la libre determinación de la personalidad deba de estar regulada de manera más estricta por el Estado mexicano en el ejercicio de los derechos político-electorales a través de este principio que busca la paridad y la igualdad?
de género? Esas serían las dos preguntas y muchas gracias por su tiempo. Si gustan, inicio con la respuesta. Muchísimas gracias por ambas, me parecen muy pertinentes y muy necesarias, y iniciaré por decirte que sí creo yo que los juzgadores en general deberían hacer esta introspección, preguntarse si estamos extrapolando nuestras idiosincrasias personales respecto al deber ser y al espacio de las personas, a la diferenciación o no diferenciación entre las personas frente al derecho, no solo en materia electoral, sino en todas las materias. Desde luego que sí, desde luego que sí, y lo vemos, yo creo que es lapidantemente claro cuando lo vemos en los temas de violencia de género. Hemos escuchado en los medios últimamente, en los últimos meses y de este año y del anterior todavía más exacerbado, como por ejemplo un juez no consideró un intento de homicidio, una violencia doméstica ejercida por el esposo a la esposa porque dijo que no le tenía intención de privarla de la vida cuando trató de asfixiarle, y pasa el tiempo, él no reclasifica a este intento de homicidio, la persona tiene derecho a la libertad deambulatoria y ultima a la víctima. Obviamente estábamos en una escalada de violencia, en un contexto de una relación de género, de una violencia feminicida, si es el término correcto, y el juzgar los hechos sin una perspectiva del contexto y la amplitud de la problemática vino a generar lo que todos sabemos. Al final se llevó a cabo el asesinato de esta persona y el juez había dicho no hubo intención de privar de la vida a la persona. Lo mismo ocurre cuando normalizamos la violencia, lo mismo ocurre cuando normalizamos o queremos ver que cuando pese a que el expediente nos habla de un trato diferenciado de las mujeres en una comunidad, en el caso, por ejemplo, de los sistemas normativos internos, donde la población joven considerado así para los estándares de la comunidad, no participa del derecho de los derechos de ciudadanía en las asambleas, etcétera. Y cuando estos asuntos vienen a los tribunales electorales y los vemos en esta perspectiva de protección del derecho humano que está en suerte, que es el de igualdad y también de ejercicio pleno de la ciudadanía, obviamente tenemos otra visión y buscamos esa protección. Pero necesitamos tener esa visión de que esa situación de hecho es violatoria de derechos humanos, de derechos fundamentales. Sí, todos los juzgadores, desde mi punto de vista, en cualquier materia, debemos de analizar los hechos buscando además identificar si está en suerte una problemática de protección de derechos fundamentales, sí o sí. Apartarnos de nuestras cargas culturales para no minimizar o invisibilizar las formas de discriminación, no solo la violencia, todas las formas de discriminación es necesario. Si yo normalizo una situación discriminatoria y soy juzgadora, cuando yo lo vea para mí va a ser una conducta normalizada que no va a trascender entonces al tratamiento necesario y a la protección necesaria de derechos que debe tener. En cuanto a tu pregunta en el plano jurídico del caso de los mushes en Oaxaca, ¿quiénes son los mushes? Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas de ciertas comunidades de Oaxaca que me dan versiones distintas sobre el papel de los mushes en sus comunidades, sobre todo en el Istmo. Y me han dicho lo siguiente, y esto es importante y relevante para el punto al que quiero ir más que anecdótico. Hay quienes me dicen, siendo personas conocedoras además de las tradiciones, directamente porque han crecido en estas poblaciones y identifican a los mushes como estos varones que sin necesariamente tener una preferencia sexual distinta a su género,
en su apariencia física, en su vestimenta, adoptan la vestimenta de, por ejemplo, siendo varones, de mujeres, de ponerse un huipil, de maquillarse, etcétera, y que generalmente tienen un rol esencial en la comunidad, como es la ayuda a sus madres, a sus padres adultos, vaya, son quienes cuidan a sus padres y a sus madres. En el contexto de lo jurídico, y ante el planteamiento del derecho a la igualdad y a las ya superadas cuotas de género, pero al principio de paridad, donde las candidaturas tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres, hemos encontrado muchas variables de formas de inclusión, algunas forzadas y otras no. Yo diría que el problema jurídico que se presentó en este caso es, de frente a lo que tenía que visualizar el Tribunal Electoral, era por primera vez si la autoadscripción de género, si la expresión de identidad sexual de estos varones, nacidos varones, se identificaban como más pertenecientes al género femenino o pertenecientes al género femenino, debían o no ser incluidos en este 50% de cargo a el género femenino. O sí, tomando en cuenta su sexo, que no su identidad sexual, de la preferencia sexual no es tema. Estamos hablando de identidad sexual, libre desarrollo de la personalidad. Bastaba la autoadscripción. Bastaba identificarse como mujeres. Y esa problemática va a ser siempre polémica, porque culturalmente, no tenemos identificado hoy un estándar necesario para decir si deben o no ser considerados como mujeres. Y las reticencias culturales y las idiosincrasias preconcebidas para las mujeres estas fueron las reacciones. ¿Por qué tiene que ser cargado a la cuota de mujeres si son varones? O sea, ya no, si su sexo es masculino, la identidad de género nos cuesta a las mujeres que tanto trabajo hemos tenido para alcanzar este grado de representación. Yo no coincido del todo con ello. Parece que entonces quisieran que surgieran un espacio para las personas transgéneros, transexuales y tal. Creo que es una primera aproximación a hacer patente y darle contenido al ejercicio del derecho de identidad sexual. Es un derecho también fundamental dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y creo que lo que puede hacerse para que no se preste a una actitud de fraude a la ley o de fraude en los hechos para quedar dentro de la exigencia de la norma, podría, ante la duda, vaya, que no cualquier persona diga en momento de inscripción de candidaturas, me autoadscribo como mucha y entonces voy en la postulación de cargo al género femenino, solo ante la duda o ante la refutación de las partes, solicitar no un dictamen antropológico. En las comunidades, el conocimiento de las personas que forman parte de la comunidad es algo cercano a las autoridades tradicionales. ¿Podría ser restrictivo de derechos? Es un perfilado delicado, pero ante la duda, ante el cuestionamiento del hecho mismo que le permite ingresar a ese espectro del 50% de postulaciones para mujeres o estar incluido en el 50% de los varones, no en otra categorización intermedia que no coincidía jamás con ella, creo que podrían hacerse o solicitarse informes a la autoridad y no sería violatorio de derechos, pero solo en casos en los cuales existiera una oposición a esa identidad de género para no propiciar justamente un trampolín con fraude a la ley. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias, magistrada. Tenemos otra petición para hacerte una pregunta directa. Quien nos la ha solicitado se llama Isaac Martínez Barraza. Isaac, adelante, si estás por ahí todavía, te agradecemos mucho tu pregunta. Adelante, Isaac.
Isaac. Bueno, mira. Pues en lo que vuelve Isaac, tenemos otras dos preguntas, pero esta vez por escrito. Nos pregunta Raúl Pérez, bajo el contexto de justicia inclusiva, ¿sería obligatorio para todos los partidos políticos incluir dentro de sus candidaturas a los jóvenes como representantes de dichos partidos, abogando así por una democracia plural? Gracias. Esa sería la pregunta. Gracias por esta pregunta. Clarificar dos cosas. Bajo el concepto de justicia inclusiva, la justicia inclusiva tiene una distancia con el criterio de representación o de la representación de algún grupo social en particular, como puede ser la representación de las y los jóvenes. Desde luego, en una democracia plural tienen que estar representados todos los grupos sociales. Sin embargo, esa es una potestad al interior de los partidos políticos, la definición de sus postulaciones con cuotas o acciones afirmativas para jóvenes, para migrantes, etcétera. Pero no guarda relación en modo alguno con la metodología de justicia inclusiva. Sería una democracia incluyente, sí, sin duda se abonaría a una democracia plural, pero estamos en dos contextos diferentes que no guardan relación. De acuerdo, magistrada, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más formulada por escrito. Juan Solís te quiere preguntar, bajo la metodología expuesta, ¿cuál debe ser el límite para el dictado de una medida de protección o de una medida de apremio? Lo anterior considerando que en relación a las medidas de apremio no hay una regulación legislativa, mientras que en las medidas de apremio, si bien sí las enuncia la ley, muchas veces estas no resultan idóneas. Esa es la pregunta, magistrada, que te formula Juan Solís. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Solís por su pregunta. Para responderla y ubicarnos en el punto de la diferenciación entre medidas de protección y medidas de apremio. Dentro de esta metodología de la que hablábamos en la charla, hablábamos de las medidas de protección en casos donde demostráramos que existiera un riesgo para la persona en cuanto a su integridad física, a su vida, etcétera, que obligara o justificara legítimamente al operador jurídico, al juzgador, para tomar estas medidas de protección desde el inicio del juicio o del procedimiento, para evitar que el daño se siga generando o para evitar un resultado dañino a estos bienes jurídicos de tal importancia. Decíamos que el establecimiento de estas medidas de protección obedecía a un estándar de indicios leves, con indicios leves respecto de el riesgo o peligro en que se encuentra la víctima, la persona que es víctima de este tipo de violencias, es que se deben de considerar la adopción inmediata, eficaz y oportuna. Y la duración de las medidas de protección es no nada más durante el procedimiento, estas se pueden prolongar en el tiempo mientras subsista el riesgo o el peligro. Las medidas de apremio las referíamos en el sentido del cumplimiento de las resoluciones dictadas. Siempre las sentencias dictadas por los jueces tienen como propósito su cumplimiento. Y es un deber del juzgador, de la persona juzgadora, el cumplimiento de sus resoluciones. La falta de cumplimiento tanto de las medidas de apremio como de las medidas de protección, como de las sentencias, lleva aparejada una suerte de prevención del juez, donde les dice, si usted incumple con lo que se está mandatando en este acuerdo de medidas de protección o en la sentencia, se aplicarán alguna de estas medidas de apremio o consecuencia de no observar lo que el juez ordenó, lo que la jueza ordenó. Las medidas de apremio van desde una multa, etcétera, etcétera.
Y dice, las medidas de apremio son siempre insuficientes. Las medidas de apremio, desde mi óptica, en este contexto de la pregunta, son una serie de medidas o de respuesta del juez de dar oportunidad a que se cumpla previo a que de no darse el cumplimiento se dé vista por desacato judicial, que es un delito y que impone puede ir hasta la destitución de la persona como el procedimiento respectivo y la cárcel, ¿no? Entonces son llamados mucho más sutiles a culminar al cumplimiento, a llamar al cumplimiento, a pedir ese cumplimiento porque por alguna cosa no se hubiera dado o porque pensaban que no se tenía un término o porque simplemente en el espacio en el cual no se requiere de nueva cuenta el cumplimiento perpetúan la situación que se está buscando limitar o revertir con estas medidas de protección. Por eso las medidas de apremio siempre suelen ser para muchos demasiado sutiles, demasiado blandas, demasiado laxas, demasiado permisivas. ¿Qué puede hacer un juzgador para evitar que en ese espacio de no cumplimiento la medida de apremio no cumpla su finalidad, que es que se cumpla lo ordenado? Las medidas de apremio no se pueden, no está llamado el juez a agotarlas, a ir una por una en escala de menor a mayor impacto. El juzgador puede en ese momento ordenar inclusive que un superior cumpla lo mandatado. En nuestra materia inclusive vincular al superior para que verifique que en el caso, por ejemplo, cuando la violencia se perpetúa o se inflige por funcionarios públicos o representantes populares en el ejercicio de su cargo, el superior jerárquico tiene un deber de llamar a la observancia de estas medidas de protección o de lo dictado en la sentencia. Si vinculamos al superior, podríamos no irnos a las medidas de apremio y ordenarle al superior que cumpla lo ordenado de manera directa para evitar que en el transcurso del tiempo se perpetúen estas situaciones que dieron lugar a este tipo de mandatos jurisdiccionales. Por eso sí coincido el catálogo de medidas de apremio, estas llamadas sutiles o llamadas no tan coercitivas ni tan fuertes al cumplimiento, son esos, o nos quedan siempre como cortas, como las sentimos de alguna manera no lo suficientemente fuertes, pero es por su propia naturaleza, sin que en el caso tengamos que, como decía antes, agotarlas para llegar a solicitar de inmediato el cumplimiento, inclusive el cumplimiento sustituto por parte de un superior. Esa sería la respuesta para esa pregunta. De acuerdo, muchas gracias, magistrada. Tenemos otra solicitud para hacerte una pregunta directa, esta vez de Joana Alejandra Felipe Torres. Joana, si fueses tan amable de abrir tu micrófono y hacerle la pregunta directa a la magistrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, magistrada, y un saludo a todos los que se encuentran acompañándonos en el curso. Yo tengo 3 preguntas, magistrada. Ojalá se pudieran las 3 o tal vez ahí condensar un poco, ¿no? Bueno, la primera es el caso que ahorita se comentó un poco sobre la sanción a los servidores públicos sanciona a servidores públicos que se encuentran actualmente en su servicio, en ejercicio de un cargo de elección popular. Sabemos, los que hemos litigado en materia de violencia política en los tribunales electorales, que ha sido un poco complicado el tema de la ejecución de las sanciones cuando se trata de servidores públicos, porque si bien se da vista al órgano competente para poder sancionarlos, pues muchas veces, o por lo menos en lo que va de mi experiencia, esa vista llega a ser incluso a otro poder. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes que ejercen o se acredita violencia política en razón de género en contra de alguna de sus ediles,
y se llega a establecer que sí existe la violencia, sin embargo, se tiene que dar vista a otro órgano, que muchas veces es el Poder Legislativo, que pues no es un órgano de procuración ni de administración de justicia, para que pueda iniciar un procedimiento sancionatorio. Me gustaría ahí saber cuál es su opinión, magistrada, respecto a este tipo de asuntos, que desafortunadamente a veces solamente llegan a la etapa de la resolución y esperamos mucho para el tema de la ejecución de las sentencias. Mi segunda pregunta es el tema de la idoneidad de la prueba. Igual, en el caso de la violencia política, pues muchas veces la violencia es simbólica, entonces cuesta mucho trabajo este tema de cómo acredito que realmente está sufriendo violencia política, si a veces esto es más una cuestión de dichos o una cuestión donde tal vez no puedo presentar alguna documental por la propia naturaleza del hecho. Entonces, también ahí me gustaría saber algún criterio o qué es lo que podríamos ahí señalar. Y por último, este es un tema en el que me gustaría saber su opinión. Hay algunos casos de violencia política presentados ante la Sala Superior, que han sido remitidos al INE, cosa que antes no sucedía y actualmente ya está sucediendo. Quisiera saber si la magistrada considera que realmente es el INE quien tiene facultades cuando no nos encontramos en un proceso electoral para poder hacer una investigación de este tipo cuando se trata de servidores públicos. Esas serían mis preguntas. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias a ti. Claro que sí, con mucho gusto trataré de dar respuesta a estas 3 preguntas que nos haces. Muchísimas gracias por ello. Creo que es importante clarificar los puntos a los cuales invitan tus preguntas. Las sanciones a servidores públicos en funciones, la dificultad a veces para que se cumplan estas resoluciones. Y todo gira en torno, por lo que veo, al tema de violencia política por razón de género. ¿Y por qué lo ubico en este contexto? Porque en el caso de violencia política por razón de género, no era una infracción en sí misma en materia electoral y no era delito. Generalmente, la violencia política por razón de género circunda o va en el entorno del ejercicio de la función pública, del no acceso al cargo o de impedir el desempeño del cargo. Y la infracción en el plano electoral se da a partir de esto, de un menoscabo al derecho de ejercicio al cargo, de las prerrogativas que le son inherentes generalmente a otros funcionarios que reciben de algún otro funcionario público o servidor público en funciones, este tipo de proceder. No podíamos hablar entonces, cuando decíamos en nuestras sentencias, hay múltiples de ellas, no podíamos decir que la violencia política por razón de género, una vez acreditada, ameritaba una sanción en particular, lamentablemente. Y no la podíamos decir como tal porque no era una infracción en materia electoral. No era una infracción en ocasiones, no era un delito electoral. Y lo que llamábamos en el contexto de la identificación de violencia política por razón de género era a tomar las medidas de protección y en su caso a encontrar una forma de hilarlo con el indebido ejercicio del cargo de la persona. Por eso, el cumplimiento, la ejecución de esa sentencia, que no de las sanciones por violencia política por razón de género, resultaba en un trámite largo y de verdad tortuoso. Y muchas veces nos dejaba insatisfechos, como quien accede al sistema de justicia pidiendo además que sea más contundente la resolución y que frene esa conducta y que haya una consecuencia directa por esa conducta. Efectivamente, lo que hacíamos era darle vista al órgano competente para que tomara las medidas adecuadas, para que en el desarrollo de las tareas se le dieran a las personas muchas veces hasta sus dietas, que es una forma de violencia también, el no permitirles ejercer el cargo no pagándole las dietas, no dándole los insumos para que participaran en las sesiones de cabildo, por ejemplo, o no dándoles el derecho de voz y de réplica y de opinión en el caso de los congresos, ¿no? Y por eso encontrábamos
que estas sentencias todavía no nos dejaban llegar al espectro de la reparación directa de la violencia, de la violencia política desde el apartado de la sanción. Sí, parecían más eficaces las medidas de protección, sin duda. Y tenemos un caso como el de San Luis Potosí, una presidenta municipal que no se le permitía ejercer el cargo y que el síndico, si mal no recuerdo, había ejercido violencia contra ella y no le permitía, tenía tomadas incluso las instalaciones, el ejercicio del cargo. La medida de protección fue que el síndico se suspendiera de sus funciones, se le reintegrara a la presidenta municipal sus oficinas que pudieran sesionar y que inclusive tuviera protección personal de la policía estatal. Si nos damos cuenta, el espectro de la atención a la violencia política lo logró en mayor amplitud la medida de protección que la propia resolución. ¿Y por qué? Porque en el marco jurídico no tenemos la infracción como tal, todavía en materia electoral. Y no se consideraba un delito electoral aún, ¿no? La segunda pregunta va a la idoneidad de las pruebas. ¿Por qué es tan difícil probar la violencia política? Y bien lo dices, la violencia política muchas veces, la violencia en general y la violencia política, por ende, puede darse no necesariamente con manifestaciones objetivas o materiales, puede ser psicológica, simbólica, económica, etc. Pero se puede probar a partir de los efectos que ocasiona. Y sin duda, las pruebas, los dichos de las personas tienen un valor preponderante y la circunstanciación del hecho y el probar estas circunstancias, no son pocos los casos en donde precisamente la forma de probar la violencia y la violencia política por razón de género se da con grabaciones, con testigos audibles y de video y con testimonios de las personas, más que en documentos, porque en documentos generalmente, precisamente, por ejemplo, cuando no se les deja hacer uso de la voz en un acta de cabildo, no dice la regidora tal pidió hacer uso de la voz y en este acto el presidente municipal, el síndico, dijo que no podía hacer uso de la voz. Esos actos negativos que constituyen manifestaciones de violencia no quedan documentados. ¿Cuál es la forma para demostrar eficazmente la existencia de violencia política por razón de género? Tu guía mejor que puedes encontrar es una tesis precisamente que existe sobre la violencia política y los pasos para acreditarla, cómo se configura la violencia política y establece cuándo estamos ante violencia política y cuándo, si no cumples, por lo menos son 5 los elementos, cuando no se cumplen estos estaremos en el caso de violencia tal vez o de violencia política, pero no en el caso de violencia política por razón de género, la cual la debemos identificar como cualquier acto de acción o de omisión que tenga por objeto el menoscabo de los derechos de los derechos, en este caso políticos, de una mujer por el hecho de ser mujer y que tenga ese propósito, menoscabar, anular o limitar el ejercicio de sus derechos por el solo hecho de ser mujer. Puede cometerla cualquier persona, funcionario público o no, inmerso o no en la política, pero deberá acreditarse que se da con esa finalidad con relación a una persona por el hecho de ser mujer y que tiene tal propósito. La violencia en general, efectivamente, la violencia no visible tendrá esta posibilidad de probarse a través de testimonios y por los efectos o resultados que esa conducta puede ejercer más que por la conducta misma. Esa es la problemática que presenta la idoneidad de las pruebas con las cuales te sirve de guía estos elementos que acabo de mencionar. Tu última pregunta que me parece sumamente relevante y que tiene que ver con una adecuada aplicación del protocolo para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política por razón de género, un protocolo, si mal no recuerdo, 2016, con una actualización de 2017, auspiciado por el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, con un conjunto de instituciones que están inmersas en el deber de prevenir la violencia y la violencia política y de atención a las víctimas. Se estaba cometiendo un hierro que se está enmendando con las nuevas sentencias de la Sala Superior y de las salas regionales. Resulta que la violencia política muchas veces se denunciaba, y tú como litigante tal vez me darás la razón en ese punto, te constará que se denunciaba en la demanda de un juicio ciudadano ante un tribunal electoral local. Y resulta que pues ya venía de un procedimiento administrativo sancionador, un procedimiento en materia de responsabilidad administrativa de funcionarios,
y ahí no se le había dado ni siquiera la connotación a los planteamientos de la demanda que se trataban de hechos constitutivos o posiblemente constitutivos de violencia política. Y los tribunales locales lo que hacían, y luego llegaba a las salas, era pronunciarse sobre la existencia o no de violencia política, nada más que la violencia política, para precisamente con hilación a tu pregunta anterior, la violencia política es una conducta difícil de demostrar, y la fase de investigación y demostrativa debe darse no ante los tribunales, porque la función de los tribunales es una función eminentemente jurisdiccional y no de investigación. El protocolo que menciono para la atención de la violencia política lo que llama es a que la investigación esté a cargo de las autoridades electorales en el caso de verse involucrado, por ejemplo, algún representante popular local, los OPLES. En el caso de los representantes populares o integrantes de los cabildos, también los OPLES. En el caso de representantes populares del orden federal, el INE. O sea, nos regresa a una fase de investigación. Por eso cualquier asunto que llegue donde se hable de violencia política y no se tramitó un procedimiento en el que además el componente de la investigación fue la violencia política, deberá regresar en aplicación estricta y correcta del protocolo a la fase de investigación y al principio del contradictorio también, en el que se le cita a la persona a la que se denuncia por violencia política, se presenten en su caso las pruebas, etcétera, y se defina desde esa etapa de investigación y de procedimiento la línea que después dará materia a las instancias ante las jurisdicciones estatales o federales. Por eso, lo que hay es realmente una enmienda de aplicación del protocolo para prevenir y atender la violencia política de género, que nos llama justamente a mandar la investigación de los hechos ante los órganos electorales. Si se tratara de un asunto interno de violencia política al interior de los institutos políticos, tendría que haberlo el órgano, que muchos de ellos ya los tienen, aunque no todos funcionan. Me refiero a que estructuralmente, formalmente está previsto, pero que no son órganos permanentes que tienen esta potestad de atender los casos de violencia política al interior de los partidos políticos. Y a eso lleva precisamente que hayas notado con justa objetividad, con total claridad, de que hoy se están dando este tipo de sentencias, y esa es la razón por la cual se está decidiendo en tal sentido. Espero haber abarcado las preguntas que me hiciste. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias, magistrada. Pues mira, tenemos ahora 3 preguntas por escrito. No sé si quieras, bueno, vamos a ir por orden, ¿no? Como, y una, ¿no? Carlos DZIB, ¿sí? Nos pregunta, ¿en qué momento pueden ser solicitadas las medidas de protección en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano? ¿Puede hacerse en un momento distinto a la interposición de la demanda? Esa es la pregunta que nos hace Carlos. Gracias, magistrada. Desde mi punto de vista, para Carlos, en el momento en que se pueden solicitar las medidas de protección, efectivamente el primer momento es en la demanda, pero considerando la naturaleza de las medidas, si no se hicieran en porque no se estuviera presentando un caso que amerite la adopción de medidas de protección, no veo ningún impedimento jurídico para que se pueda hacer en un escrito posterior. Así que podría ser desde mi óptica, desde mi particular punto de vista, totalmente procedente solicitarlo a posteriori, porque no hubieran existido antes. El punto es que estas medidas de protección se deben de solicitar justamente ante situaciones que impliquen riesgo o amenaza a la integridad física o a la vida de las personas. Así que puede ser en cualquier momento después de la presentación de la demanda o en la propia demanda. Muchas gracias, magistrada. La siguiente pregunta también es por escrito, de María de Lourdes Ruiz Baltasar, y te quiere preguntar, en años recientes se han emitido diversos protocolos, tanto por la Suprema Corte como por el Tribunal Electoral, que prevén ciertas medidas de actuación para los juzgadores en asuntos de grupos vulnerables. A su juicio, ¿se deben citar esos protocolos como parte de la fundamentación y motivación de la sentencia? Esa es la pregunta, magistrada. Muchas gracias para María de Lourdes. En efecto, los protocolos, los distintos protocolos que se han elaborado
desde la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha llevado a su vez a emitir protocolos en el orden de los estados. Son herramientas metodológicas para juzgar y pueden y deben ser citados por las y los juzgadores en sus sentencias como parte de la motivación de la metodología de aproximación al problema o al análisis. Un protocolo no nos va a fundar la sentencia, va a ser una guía de la metodología implementada por el juzgador y debe de citarse o puede citarse en la resolución, sí. Sin embargo, no es nuestro único fundamento porque los protocolos no establecen conductas o infracciones. Es un llamamiento a una metodología justo como la que hemos desarrollado en esta tarde. Es una metodología de juzgamiento y como tal la cita lo único que muestra es que el juzgador o la juzgadora adoptó esta forma de interpretación, de aproximación, perdón, al análisis, considerando esta metodología. De acuerdo, magistrada. Tenemos otra pregunta también. Óscar Manuel Ortiz te quiere preguntar, acaba de formular su pregunta por escrito. Buena tarde, soy aprendiz de Derecho Electoral y es posible que mi consulta sea mínima. Bueno, pues no hay consultas mínimas, todas son importantes. Te quiere preguntar, magistrada, ¿a través de qué recurso se combate un caso de violencia política contra la mujer? Esa es su pregunta, de Óscar Manuel Ortiz, magistrada. Claro, muchas gracias, Óscar Manuel. ¿A través de qué juicio o recurso se puede reclamar una acción o omisión que se considera violencia política por razón de género? Del juicio ciudadano, a través de un juicio ciudadano. Pero el primer punto a tratar, porque de veras no obsta reiterarlo, es que la denuncia de la violencia política por razón de género debe de presentarse antes de acudir a un juicio. La denuncia de violencia política debe hacerse, hasta, si, como mencionábamos antes, ante un OPLE o ante el INE, dependiendo si quien se denuncia por violencia política es un funcionario que justamente tiene un encargo derivado de una elección popular o una representación política, y diferente caso es que después de haberse denunciado, después de haberse investigado, el juicio para verificar ante los tribunales que se sancione las posibles infracciones desarrolladas a partir o la afectación a derechos político-electorales a través de ejercer violencia política por razón de género, sea el juicio ciudadano. Entonces son dos pasos: la denuncia de la violencia política para ser investigada y probada ante los organismos electorales locales o federales en su caso, o ante el interior de los órganos de los partidos políticos, y después las resultas de esa investigación y de ese procedimiento, de no estar satisfecha la pretensión de quien denunció, entonces acudir en juicio ciudadano ante los tribunales electorales, particularmente en el caso de los tribunales electorales locales, y después ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, magistrada. Tenemos un poquito más de tiempo, bueno, estamos casi cerrando. Abro de nueva cuenta la invitación. Si alguien tuviese alguna pregunta adicional a la magistrada, puede hacerla en este momento. Bueno, pues parece ser que todas las dudas han sido claramente formuladas, claramente respondidas, magistrada. Pues en verdad, a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, en verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas personas te están agradeciendo ahorita mismo en el chat y están encantados con la presentación que acabas de hacer. En verdad que se nota el esfuerzo que has hecho por concentrar, digamos, en una metodología clara, específica, paso por paso, digamos, qué es lo que hace un juzgador, y eso es muy importante que se comparta. De nueva cuenta, estamos abiertos a recibir la presentación y a distribuirla entre todos los interesados. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo, magistrada. Muchos saludos hasta Monterrey. Me dio mucho gusto verte. Y esperamos, bueno, que esta situación se arregle lo más pronto posible y estar visitando los
por allá en Monterrey. Que Muchas gracias. que todas y todos donde nos escuchan, donde nos ven y que además han mostrado este interés en además de cuidarnos durante la pandemia, estamos actualizando y charlando sobre los temas que importan a la justicia electoral y a la justicia en general, se encuentren bien con sus familias. Es mi mayor y mejor deseo en este momento, que pronto salgamos de esta situación y que salgamos adelante, que salgamos recordando que fue un parteaguas en nuestro camino, pero que valió la pena cuidarnos y cuidar a las y los demás. Y decirles que es una experiencia para mí nueva estar en este formato de capacitación, con un tema ciertamente metodológico muy amplio que espero no haya sido una tortura para quienes siguieron la clase. Traté de buscar que fuera dinámico y claro, pero sobre todo con lo que yo me quiero quedar y cerrar con esto es qué importante es que de verdad estemos conscientes si queriendo juzgar con una perspectiva de protección de derechos humanos lo estamos logrando y lo estamos logrando bien. ¿Cómo mejorar hacerlo? Porque los intentos no son suficientes. Debemos fortalecer esas capacidades y esas habilidades de análisis para poder lograr esta protección de derechos fundamentales que gira en torno precisamente de ejercer otros derechos. De manera que ese es el propósito principal de una servidora, agradeciendo muchísimo que la invitación a tener esta charla además haya nutrido mis días de casa, de trabajo remoto, porque de verdad ha sido muy, muy grato sentirme en contacto con todas y todos ustedes a partir de este medio. Mil gracias. No, de nueva cuenta, muchas gracias a ti, magistrada, y bueno, pues a todos los que nos están siguiendo en estos seminarios de justicia electoral, en particular en el tema de justicia inclusiva, pues los quiero invitar el día de mañana. Tendremos la presencia de la magistrada Carmen Carreón, que también nos está siguiendo en esta transmisión, y ella hablará sobre personas con discapacidad. Así que la invitación sigue abierta y la Escuela Judicial Electoral seguirá abierta. Magistrada Claudia Valle, muchísimas gracias de nueva cuenta. Un abrazo a todas. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye. Bravo. Hasta luego. Un aplauso. Bravo. Saludos. Un gusto. Ya nos salimos.